Imaginen a un rey, un hombre que lo tuvo absolutamente todo, valentía para derrotar a gigantes, fama, un reino próspero, y el don de componer los poemas más bellos, pero que, en la cumbre de su gloria, cayó en el pecado más oscuro, traicionando a sus amigos y a su Dios. Este es David, el hombre que falló terriblemente, y aún así, fue el único ser humano en la historia en ser llamado, conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Qué vio Dios en un pastor con un pasado tan complicado? La respuesta no está en su perfección, sino en algo mucho más poderoso, su capacidad de regresar. Quédate, porque la historia de David no es una lección de moral, es un manual de fe para cualquiera que se ha equivocado. Empecemos desde el principio. David no era el candidato obvio, era el menor, el olvidado. Mientras sus 7 hermanos mayores, altos y fuertes, se presentaban ante el profeta Samuel, David estaba en el campo, con olor a oveja, aprendiendo la humildad en la soledad. Cuando Samuel lo vio, el Señor le advirtió con una frase que resonaría por la eternidad: no mires a su apariencia, ni a lo grande de su estatura, pues yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no te elige por tu currículum, sino por tu corazón. David fue ungido en secreto, en lo simple. Y es que, mi querido amigo, el camino para conquistar gigantes no empieza en el campo de batalla, empieza en tu rutina, donde nadie te ve. Allí, defendiendo a sus ovejas de osos y leones, David forjó su fe. Estaba listo, aunque nadie lo supiera. El reino de Israel estaba paralizado por el miedo. En el valle de Ela, un gigante llamado Goliat, de casi 3 metros de altura y con una armadura imponente, desafiaba al Dios viviente. Durante 40 días, la nación tembló, hasta que llegó David. Cuando David escuchó la burla de Goliat, no vio un problema, vio una blasfemia contra el Dios que lo había salvado del oso y el león. Su indignación no era orgullo, era celo divino. El rey Saúl le ofreció su armadura, la lógica humana, la protección de lo grande, pero David la rechazó, no le servía. Se quitó el peso de la opinión y la estrategia de los hombres, y tomó solo 5 piedras lisas del arroyo y su sencilla honda de pastor. Se acercó al gigante y gritó: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No se trataba del tamaño de la piedra, sino del tamaño de su fe. En un instante, la honda giró, la piedra salió disparada, y el gigante cayó. La nación fue liberada. La reflexión vital: la próxima vez que te enfrentes a un gigante, una deuda, una enfermedad, una adicción, recuerda, la victoria no la dan tus fuerzas, ni la armadura que te ofrezca el mundo. La victoria está en rehusar lo que estorba, y usar lo que ya tienes, tu fe en el Dios vivo. David triunfó. Fue rey, unió a la nación, y se sentó en el palacio más alto de Jerusalén. Pero, como a muchos, el poder y la comodidad se convirtieron en su Goliat más peligroso. Una tarde, mientras la guerra se libraba lejos, él se quedó en casa, y desde su esati, vio a Betsabé, cedió a la tentación. El pecado generó la necesidad de esconderlo, y para cubrir su falta, orquestó la muerte de su fiel soldado Urías. David pensó que había actuado en la oscuridad, pero Dios envió al profeta Natán, quien lo confrontó con una historia. Y cuando David, indignado, demandó justicia, Natán lo señaló con el dedo y pronunció la frase que lo derribó de su trono de orgullo: tú eres aquel hombre. ¿Qué hizo David? No se defendió, no culpó a Betsabé. En lugar de eso, se arrodilló, se rompió, y escribió un salmo de arrepentimiento, el Salmo 51, crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Su corazón no era perfecto, pero su arrepentimiento sí lo era. Por eso, el hombre que más falló, es el mismo que Dios nos presenta como modelo. La reflexión final es esta: Dios no busca nuestra perfección, sino nuestra honestidad para volver a Él. Tu mayor fracaso no te descalifica, te prepara para un arrepentimiento más profundo. El legado de David es un faro de esperanza. Nos enseña que el camino de la fe es un constante movimiento entre la victoria épica y la necesidad de arrepentimiento. El corazón, conforme a Dios, no es el que jamás peca, sino el que jamás deja de buscar su rostro después de pecar. Hoy, ¿cuál es tu gigante? ¿Es tu miedo, tu orgullo, esa tentación que crees que nadie ve? Deja de usar la armadura de Saúl, la armadura de las excusas y la autosuficiencia. Vuelve a tomar tus 5 piedras lisas: tu fe, tu oración, la palabra, la honestidad y el arrepentimiento. El Dios que derrotó a Goliat es el mismo que restaura al pecador arrepentido. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado que aún puedes volver a casa, deja un comentario con la palabra regreso. Comparte este mensaje con ese amigo que necesita saber que no estás solo en su lucha. Que Dios te bendiga y te dé la fuerza para enfrentar a tu gigante y, más importante, para volver a Él, hoy mismo.